Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta, las señales de Jesús están siempre aquí a la vista. Sabemos que el capítulo 8, del 11 al 13, estamos leyendo aquí. Estamos por terminar la primera parte, la mitad del Evangelio de San Marcos. San Marcos tiene capítulo 16, del 1 al 8, el original, ¿verdad? Después tiene un agregado final como un resumen también, un sumario de todas las acciones del Señor, de lo que significa el Evangelio y lo que significa la vida cristiana. Bueno, pero lo importante es que aquí todos los milagros de Jesús están a la vista. A Jesús se le presenta, según San Marcos, según este Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, como un taumaturgo, es decir, un milagrero, un Jesús que acciona. Pero todos estos milagros que van sucediendo, estas acciones de Jesús en la vida de los hombres, tienen una significancia profunda, el significado, la simbología de un Jesús que cura a un leproso, que cura a un paralítico, que cura a uno de la mano paralizada, que cura a un sordo mudo, en fin. Son muchas acciones, ¿verdad?, que Jesús va realizando. Entonces están a la vista, hoy ya callo, ¿verdad? Un Jesús en acción, un Jesús que viene a cumplir y a mostrar y a decir: el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios está cerca. Dale ánimo, fuerza. La fuerza de Dios está ya con ustedes. Se ha encarnado, Dios se ha encarnado. Bueno, todo esto es pedagogía, como le estaba diciendo, una enseñanza muy grande y muy elemental para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros justamente estamos buscando ahora algo más, ¿verdad? Estamos buscando simplemente algo que nos digan de nuevo y que estén por encima de estos cambios y que nos digan: sí, este es verdaderamente el Mesías, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Es lo que va a suceder después, ¿verdad? Aquí los fariseos no llegan a conformarse con el actuar de Jesús. No llegan a convencerse. ¿Por qué? Porque le está metiendo el dedito en la llaga. Está llamando a la conversión. Porque al final de cuentas, el reino de Dios está cerca y Jesús dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y comiencen ustedes a cambiar. Pe purula viene acá la inteligencia. Y desde ahí tomen decisiones. Entonces la libertad. ¿Para qué? Para poder obrar y entonces construir el reino de Dios. Oye, ya vender pendenetame, ¿verdad? Que no haya más corrupción, que no haya más chicos de la calle, que no haya más tanta pobreza, que no haya tanta ignorancia. Que hayan personas que busquen siempre el reino de Dios. Bueno, esa es la voluntad. Tenemos que trabajar y tenemos que mostrar eso. Porque si no, estamos demostrando lo contrario, ¿verdad? Si no construimos el reino de Dios, si el bien no comienza a construirse, a verse, a sentirse, a tocarse, quiere decir que veo faltaña de algo. Ya la pareína, ya veñan de ya no hija veñan de dieña, de ya la ñan de cristiano por ahí tere, ya lleva la pena ya poi va en el sentido positivo. O por lo menos podemos esforzarnos mucho más, ¿verdad? Y no lo estamos haciendo. Y entonces vienen, están discutiendo con Jesús y para ponerlo a prueba, ¿viste?, le pedían un signo del cielo. Ahí está. Vea la ñepa, este día lleva. Le piden un signo del cielo. El signo del cielo, queridos hermanos, ¿saben dónde se ve? En tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu compromiso, en tu familia, en tu trabajo.
en una nación que vale la pena, que tiene criterios, que tiene valores, que busca lo mejor para sus habitantes, para su gente, para su vecino, para su pueblo, que quiere construir algo lindo. Ahí está el signo. Sin embargo, a este le piden pruebas, signos, que caiga un rayo, que no sé qué cosa, o sea, cosas extraordinarias. Y sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo es, ¿saben qué? Dios ya está en medio de ustedes. Ustedes tienen que mostrar, pero con cosas sencillas. Ustedes tienen que mostrar así como ustedes son, trayendo el reino de Dios en medio de ustedes, viviendo la palabra de Dios, el Evangelio. Y entonces Jesús, suspirando profundamente, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolo, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. No se le dará ningún signo. ¿Qué quiere decir? No busquemos ningún signo extraordinario, queridos hermanos, porque todo lo que es ordinario se vuelve extraordinario en la medida en que nosotros lo asumimos, nos comprometemos y vamos construyendo este reino de Dios. Así es que pidamos a Dios esta conciencia. Cosas imposibles, cosas que en realidad somos nosotros quienes tenemos que ir construyendo en el día a día. Porque tenemos la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para llevar adelante y construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.